para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por este día, por la semana que nos tiene, Señor, hasta aquí, dando, Dios, en tu bondad, en tu misericordia, por tu cuidado, provisión, Señor, por la familia, por el estado, Señor, también de salud. Tal vez, Señor, un tiempo que podemos también decirte gracias porque no tenemos noticias malas, negativas de que nos pueda, Señor, tal vez causar, Dios, tal vez alguna pena por alguna enfermedad específica de alguien, y más aún con esta pandemia. Pero aún así, Señor, sabemos que hay situaciones particulares de cada vida que lucha, que tiene sus dificultades, que tiene sus adversidades, Padre Santo, que el refugio de venir a tu casa y venir a adorarte a ti, Señor, sea un buen momento, Señor, para refrescar nuestra alma, nuestro espíritu, vitalizarnos, alimentarnos, fortalecernos por tu verdad, por tu palabra, Señor. Habla a nosotros hoy, Señor, por medio de esta palabra bendita. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegando a nuestro capítulo 6, ahí ya en esta última parte, entendemos que hay un grupo o hay los judíos cristianos que están intentando volver al viejo pacto o que no están del todo entendiendo el nuevo pacto en Cristo el Señor. Y por tanto ven que hay cosas que del viejo pacto y tal vez se parecen, y por eso la aseveración del escritor es decir, se parecen a la generación del desierto de Israel que dudó, que no prestó atención a la palabra y por tanto no entró en el reposo. Y esa generación está en esa lucha. Por otro lado están los creyentes mismos de la iglesia que son enseñados aquí, que son difíciles. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír, es decir, no han llegado a esa madurez excelente del conocimiento de Cristo, el cual les puede llevar a poder conocer aún las profundidades del conocimiento de la verdad. Se han hecho tardos para oír, y esa palabra tardos es una mención que otra vez la vamos a escuchar aquí, pero con otro significado. Porque ahora habló de una imposibilidad. ¿Recuerdan que era imposible? Es imposible que los que una vez fueron iluminados fueran o recaigan o hayan recaído y ya no sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque no pueden nuevamente crucificar a Cristo. Tenemos que entender entonces que hay una seguridad del creyente, hay una garantía que es el Señor, el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1 al 3, el Espíritu Santo es la arra de nuestra herencia, y tenemos también las promesas. Entonces yo no puedo pensar que el Señor va a fracasar en su intento de salvarme porque no va a cumplir sus promesas, o en su intento de bendecirme, también el Señor va a decir ya no porque tú has pecado. Aún el pecado nuestro, aún la falta nuestra hace pensar tal vez a veces que yo no merezco ni siquiera recompensa. Pero el Señor es bueno y es grande en misericordia, grande en su bondad. Y acá nos dice, sí va a haber recompensa. Y a pesar que no la merecemos, somos injustos, y como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, que aún lo que hacemos solamente lo hacemos porque somos como siervos inútiles, y aún lo que hacemos es nada prácticamente, que no es nada lo que hacemos nosotros, pues entonces, ¿por qué el Señor es bueno para con nosotros? Y parte de esa bondad, parte de sus promesas, parte de la seguridad es la que hoy nos va a recordar aquí el autor a los hebreos. Parte con un pero en nuestro versículo 9, aunque ya un poquito lo vimos la anterior semana, pero vamos a introducirnos por allí. Versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, habla de los creyentes, los cristianos, no los que posiblemente se puedan desviar y puedan apostatar o puedan ir contrario a la fe cristiana, sino los amados o amados. Me gusta esa expresión una vez más porque el escritor es como un pastor.
como muchos de los escritores bíblicos tienen esa posición, como Santiago, como el mismo Juan también, el amado, él también, y trata a los demás con esa cordura, bien consciente, diré, de decir, sí, yo fui amado, pues también mis amados son amados. Y puedo tratarle a él con cariño, con afecto, y esa idea de los apóstoles, de los hombres de Dios usados aquí en la Escritura, es que nos muestran ese cariño, ese afecto que a veces nos falta a nosotros. No sé si somos tan afectivos o no, pero pareciera ser que los apóstoles aprendieron el afecto a lo que nosotros tal vez todavía no hemos aprendido. Recuerdan que muchos de ellos eran hombres muy, muy duros por el trabajo. Recuerdan los hermanos que eran boanerges, eran duros, crueles. Recuerdan al mismo Pedro en sus cosas que tal vez había hecho, hizo varias veces y se ve más un hombre frío. Y se recordarán ustedes al mismo hermano de Jesús como Santiago, que era un hombre también que iba contra Jesús y por último era incrédulo, no necesariamente le creía a él que era el Mesías, pero todos estos llegaron a ser tiernos. De cierta forma, los creyentes deberíamos llegar a ser tiernos también. Deberíamos llegar a ser amables. Deberíamos llegar a tener amor fraternal. Aquí al final del capítulo 13 dice, el amor fraternal esté entre vosotros. Debe estar entre nosotros el amor fraternal. Y yo no sé si algunos de ustedes sí le han dicho a otro, amados. A ver, el que está cerca, ¿se anima a decirle? Ya hasta me la puso difícil, ¿ya? No hay otro, ¿no? Como hoy día justamente me puse al lado de... No había otro, digamos, para poder decir amado, amada. Porque resulta ser que para nosotros hoy el término amado, pues es hasta para algunos medio cursi. Para otros es un asunto de que cómo pues, digamos, ¿no? Solo a mi esposa, solo en el matrimonio o algo así. Más romántico y no necesariamente algo de afecto, de hermandad. Y lo fraterno es bíblico, la hermandad es bíblica, el amor entre hermanos es bíblico, es el amor filos, el amor de hermanos, de amigos. Y ese amor está y debería estar allí. Él lo hace así. Y no necesariamente, como digo, porque es un pastor. Porque pueden haber pastores y bueno, somos así, ¿no? Por lo menos yo no soy tan tierno que digo, ¿no? No sé si usted me conoce a mí como, yo no sé si le abrazo suficiente, no creo que soy muy besucón, digamos, ¿no? No soy medio, no soy salamero tampoco, digamos, ¿no? No soy hipócrita tampoco, obviamente, pero a mí me ha costado un montón, por si acaso, a mí me ha costado un montón ser más amable, ser más tierno, se puede decir también. La expresión. Y a veces me agarra a veces alguien en curva cuando una hermana me da 2 besos, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? 2 besos, ¿no? Yo sé que algunos por tradición de algunas culturas se puede o hacían así. Y es más que tradición, es más que tradición. O cuando hay un amigo que me dice, ¿cómo estás? Y me abraza fuerte y cosas así. Tengo unos 2 o 3 amigos que son medio así, medio abrazadores, digamos, ¿no? Y ya yo, digamos, no, es medio por ahí, medio ya no vas, digamos, no, digamos, no, hasta ahí nomás, amigo, pero no tanto, digamos, ¿no? Pero tal vez, como dije, no es cuestión solo de cultura, digamos, ¿no? No es cuestión de cultura, digamos, ¿no? Y sí, yo sé que algunos somos tal vez criados un poco más duro, digamos, ¿no? Y tal vez uno lo ve, el hermano Yuri, ¿no? Y no, pues, digamos, cara de Rambo, digamos, no, digamos, ¿no? Y no, digamos, no, y es buena gente, digamos, no solo que parece nomás, digamos que no, digamos, ¿no? Y a veces uno ve a unos y dice, no, pues parece serio, digamos, bravo, digamos, ¿no? Uno lo ve a ver a quién va a ser, a Luis, digamos, ¿no? Luis, digamos, no sonríe y todo, pero hasta por ahí no lo ve, digamos, no se acerca mucho, digamos, ¿no? Y no es que son mala gente, no es que son mala gente unos u otros, ¿no? A veces muy aparte del carácter, muy aparte de la forma, de la cultura, de la crianza y todo, está el hecho de ver si en nosotros ha dado fruto el amor de la gracia de Dios. Y si eso se está compartiendo y si eso se está reflejando en la forma de tratar a los demás. Y aquí el escritor dice, no es la primera vez, pero quería hacer un énfasis importante ahora, porque él ha tratado mal, de cierta forma, a los demás, como ha dicho que muchos han recaído, pueden recaer, que pueden irse en contra de la fe, pero él dice acá, pero en cuanto a vosotros,
los hermanos, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y esa persuasión es porque le está tratando como hermanos, ¿cuál es la duda? De cierta forma le está diciendo. ¿Por qué tener duda de las promesas del Señor? Debemos estar persuadidos de que a nosotros o a los creyentes nos está reservada cosas mayores y mejores, que son maravillosas, que eso es un reflejo de la gracia del Señor y deberíamos realmente sentirnos así, privilegiados, sentirnos que tenemos del Señor todas las riquezas de la gracia, todas las bondades del Señor están allí y son para nosotros y podríamos disfrutarla y podríamos alegrarnos con esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado riquezas en Cristo. Nos ha dado riquezas que son abundantes de la generosidad, de la gracia del Señor, para que nosotros estemos seguros de que tenemos riqueza, de que tenemos bendición, de que Dios no es injusto. ¿Qué dice el versículo 10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Cómo van a pensar que Dios es injusto? En ese contexto usa este versículo. Dios no es injusto. Dios paga, Dios es justo, dice, según la obra, según el amor de trabajo que a uno ha dado hacia su nombre. Que bueno, porque aquí figura una cosa bien clara respecto al servicio, el trabajo, la obra o cualquier ministerio. Este es el orden correcto que dice Hebreos 10, aquí 6:10. Es que debo hacerlo hacia su nombre y debo hacerlo también hacia los santos. Ese es el orden, no al revés. No lo hago a los santos y que el Señor se llene con ese favor y diga, ahora sí acepto. No, yo lo hago todo como para el Señor. Recordarán la frase del apóstol Pablo. Hace todo como para el Señor. El apóstol Pedro, como para el Señor. A los amos, a los siervos, como para el Señor. Todo el trabajo debe ser hecho como para el Señor. Y aquí nos recuerda eso. El Señor sí paga, sí es justo, sí da recompensa, pero el orden es correcto. ¿Cuál? El orden cuando yo hago un trabajo hacia su nombre, hacia Él dirigido. Y luego, obviamente, que al hacerlo hacia Él, lo hago con beneficio de aquellos que son mis hermanos en la fe. Porque dice, según el orden, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, Él va a apelar con esa última frase diciéndole, sirviéndoles aún, de que el creyente no debería dejar de servir nunca. Nunca. Por eso estoy en contra de aquellos que alguna vez dicen, yo ya trabajé harto, trabajen ustedes. Yo ya hice harto, ya le toca a ustedes. Aquí dice, habiendo servido al Señor, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún, y versículo 11 dice, pero deseamos ahora, respecto a los que van a oír o están oyendo, y tal vez tienen todavía la solicitud y pueden hacer trabajo más para el Señor, dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Trabajar hasta el fin. Es decir, no puedo darme una vacación necesariamente para no trabajar para el Señor. Debo hacerlo hasta el fin. No puedo decir, ya, ¿cuándo se va a acabar el tiempo de que yo trabaje y sirva al Señor? Cuando Él decida llevarnos. Pero mi desafío es ser solícito, que recuerden que la palabra solícito es pronto, es la idea de ser diligente también, apurarse, es la idea de trabajo. Solícito hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, trabajo aferrado a la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza que ahora vamos a tratar un poquito más adelante, en los versículos nos va a hablar de esa seguridad de esperanza que yo debo tener y esa promesa del Señor en sus promesas, la esperanza en sus promesas es la que me tiene también motivado y alentado a servir con solicitud.
hasta aquí un resumen. El creyente debe saber que en la salvación, nosotros, con la salvación en Cristo, tenemos cosas, riquezas. Dice el versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores. Hay cosas que pertenecen a la salvación, a nosotros nos pertenecen. Debo estar seguro de eso. Ahora no va a hablar más adelante qué son esas cosas que nos pertenecen. Ahora no va a hablar qué son esas cosas que son mejores. Cosas mejores, cosas que nos pertenecen. Quédese con esas dos cosas. El creyente tiene cosas mejores y cosas que nos pertenecen. Y luego va a decir, por favor, no piensen que Dios es injusto. Cuidado con esa mentalidad. Dios es justo. Dios sí paga. Dios sí mira el corazón de aquellos que le sirven y seguirán sirviéndole. Y el desafío es, sírvanle hasta el fin. Sírvanle hasta el fin. No se cansen, como dijo el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien. Gálatas capítulo 6. No se cansen de hacer el bien. Y hacer el bien debería ser algo constante del creyente. No es un tiempo. No hay un primer tiempo, segundo tiempo en la vida del creyente y una pausa larga de años o de tiempo en decir, voy a descansar o algo así. Y a veces lo decimos en momentos, por ejemplo, lo decimos a veces cuando se eligen diáconos. Los diáconos están dejando a veces un ministerio y ya no van a estar en un ministerio oficial o oficiando como diáconos y decimos, estoy descansando. Y no hacen nada, ministerialmente hablando. Y no es bueno. Y no es bueno. Puede que no tenga la posición, puede que no tenga el reconocimiento en este tiempo, pero el servir debe ser todo el tiempo. Debería ser todo el tiempo. En un área o en otra. Todo el tiempo. Debería estar ocupado. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no? Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezoso. Ese es el fin. El creyente debería estar diligentemente. Recuerda que Pablo a los tesalonicenses los exhortó también por ser ociosos a los tesalonicenses. Porque diciendo el Señor ya viene, el Señor ya viene el fin del mundo y por tanto no hacemos nada porque el Señor ya viene, estaban ociosos. Y dice, ahí es donde dice Pablo a los tesalonicenses, si no trabajan, no coman. No coman. No, siempre se habló en contra de la pereza y la Biblia lo plantea así. Proverbios lo tienen ustedes allá en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 11, lo tienen el ejemplo de la hormiga. Es una exhortación contra la pereza. Muchos proverbios hablan en contra de aquel que es perezoso, ocioso. La Biblia lo va a decir. Y acá otra vez, nos va a decir otra vez un desafío. Bueno, el fin es esto, a fin de que no os hagáis perezoso. El creyente debería estar constante y permanentemente activo. Y no porque vivimos en un activismo, sino porque vivimos en un servicio diligente y constante al Señor, haciéndolo todo como para el Señor. Y eso es ocuparse, echar mano, como dije el domingo en uno de los versículos que leía del apóstol Pablo a Timoteo, echando mano de la vida eterna, echando mano de la vida eterna. Y yo debería estar pensando siempre así. No puedo ser y no debo ser un perezoso. Y usted dice, pero yo no soy perezoso. Yo trabajo todo el día, yo soy un hombre ocupado. Yo no soy un perezoso. Yo sí soy un hombre muy ocupado, muy diligente. Yo cumplo, yo hago, yo tengo porque trabajo. Pero para el Señor, como para el Señor, tus dones están siendo puestos al servicio de la obra del Señor. Tu vida es un canal de bendición a los perdidos. Porque para eso nos dejó el Señor. No para que tú te vayas bien, para que tú estés bien en tu casa, para que tú tengas muchas cosas en tus comodidades. No, está bien que trabaje, está bien que provea para lo suyo, está bien que usted sea un hombre diligente, ocupado, esforzado, muy ocupado, excelente. Excelente. Pero el trabajo puede ser simplemente también otro más de los posibles obstáculos o excusas para decir también que no tengo tiempo para servir al Señor.
convierta su trabajo en su ministerio. Porque usted puede tener un trabajo y aún así estar sirviendo al Señor. Cuando desde su trabajo hace que el evangelio corra también por ese lado. Porque alguien escucha el evangelio desde donde usted está. Porque lo que usted hace, lo hace con testimonio. Lo hace con un testimonio y verdaderamente lo hace con amor para el Señor. Hoy día fue una empresa que nunca he ido, primera vez que voy a este lugar, fui en la mañana y no conocía a nadie, ¿no? Solamente que alguien me indicó para ir, tenía que recoger algo de allí, de esa empresa, para aquí, para la iglesia, que estaban ayudándonos a conseguir. Y conocí a una mujer que salió, una mujer, no sé, unos 40, 45 años tal vez, una mujer muy amable, muy atenta, diciéndome: pastor, me hablaron de usted, ¿cómo está? Y un saludo y cosas así, ¿no? Y bien, ya me llevó adentro y todo la atención excelente, y luego hicimos todo lo que teníamos que hacer y luego a retirarnos. Al salir yo dije algo, ¿no? Y a veces después me puse a pensar cuando estaba repasando esta porción, yo dije, parecía cristiana. Parecía cristiana. La mujer, no, la señora. La señora parecía cristiana. Y yo dije: ¿será que todos los cristianos seremos así o son así en sus trabajos? Es decir, amables, cordiales, haciéndolo todo bien hecho, ordenadamente, diligentemente. Es decir, hay un alto nivel de excelencia en el trabajo de los creyentes. O trabajamos de rastra, de a pata. Por último, me quedé con tanta expectativa de lo que era esta mujer que le pregunté a alguien que lo conocía y le dije: ¿sabes si es creyente esa mujer? Y me dice: no. ¿Y qué es? Le digo. ¿Sabes qué es? Le digo: no, porque quiero ir a su iglesia. Quiero ir a su iglesia. Sí, es católica carismática. Es católica carismática. Ah, bueno, yo dije, ¿no? Pero como dije, el creyente debe hacer cosas buenas, debe vivir haciendo el bien, porque es parte de nuestra identidad, porque es parte de nuestro ser. No porque estamos buscando salvarnos, no es porque estamos buscando ganar cosas, simplemente porque hacemos todo como para el Señor. Porque servimos a todos por gratitud al Señor. Qué triste más bien es que a veces en nuestras iglesias no se ve eso. El afecto fraternal por un lado, la demostración de la abundante gracia del Señor en nuestras vidas, somos ricos en Cristo, y las obras hechas como para el Señor. Que nuestras acciones, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra diligencia, nuestro trabajo tenga un sello de que aquí mora Cristo. Y eso es la diferencia que Hebreos quiere ahora decirnos. Porque pareciera ser que a veces no tenemos esa marca registrada. Ese es creyente, ese es cristiano, ese es diferente. Ni siquiera muchas veces he usado la frase de San Francisco así, ¿no? Y San Francisco así decía la frase: prediquen el evangelio y si es necesario, abran la boca. Porque en la vida predica. La vida de uno ya está predicando. Somos la semilla ahí en diferentes escenarios, diferentes terrenos, diferentes tierras. Y debo verlo así. Así que cuidado con convertirnos, hacernos perezosos del servicio, de la fe, de la diligencia, del amor al Señor. Si no, dice el versículo 12, la segunda parte, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitemos a los que han andado ya el camino de la fe. Imitemos a los padres de la fe.
Imitemos a los que han hecho ya un peregrinaje de fe en la promesa, confiando en la promesa. Y nos va a poner a uno de los que luego va a citar en el capítulo 11. ¿Quién? Abraham. Siguiente versículo, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahí está, uno de los que ya debo yo imitar. Eso, a uno de los que yo debo imitar. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, Dios no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, el Señor. Diciendo, ¿qué dijo el Señor? De cierto, te bendeciré en abundancia, te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham alcanzó la promesa. Y uno dice, ¿y ahora de qué nos está hablando? Recuerda que ya tocó el tema de la promesa, ya tocó el tema de esperanza. Estos que son amados deben tener esperanza, pero ¿basado en qué? Y tal vez esto para todos en general. Cuando decimos tengo esperanza en el Señor, tengo esperanza en el Señor, yo tengo fe, que muchas veces usamos ya hoy la palabra más común, más que esperanza, usamos la palabra más confianza nosotros ahora, en nuestro léxico. No usamos casi la palabra que estoy esperanzado, estoy seguro o algo así. No, usamos más la expresión estoy confiado, estoy seguro, pero no la palabra esperanza. Pero ¿en qué está mi esperanza? ¿En qué está mi confianza? Y uno dice, sí, en el Señor. No, es verdad que está en el Señor, es verdad que debe estar en el Señor, pero ¿basado en qué? ¿Por qué debo confiar en el Señor? ¿Por qué? ¿Qué cosas ha dicho el Señor que me animan, me desafían en ese esperar en el Señor? Y son sus promesas. Sus promesas son las que hacen del creyente un constante ánimo para no perder la fe, un constante ánimo de peregrinaje, un constante ánimo de desafío. Y él va a decir, quiero darle un ejemplo, el ejemplo del padre de la fe, Abraham. Hay que imitar a Abraham, porque Abraham confió en el Señor y le fue contado, puso su fe en el Señor, en su promesa, y le fue contado por fe. Él confió en el Señor, y por justicia diré. Le fue contado por justicia y uno dice, qué bien por el padre de la fe. Sí, por eso es él, Abraham. Pero el Señor dice, por si acaso, ustedes que dudan, que piensan que yo soy injusto, que yo puedo quitarle la salvación, esa posibilidad, ¿recuerdan que dijo anteriormente? Bueno, quiero que sepan que cuando yo le prometí a Abraham lo que le prometí en el pacto, Abraham no tuvo parte. Fui yo. Yo lo hice todo. Es verdad que yo hice un pacto con Abraham, pero el pacto cuando es incondicional, no participa el hombre. Cuando el pacto es condicional, es con el hombre incluido. Pero cuando el pacto es incondicional, no tiene que ver con el hombre entonces. Tiene que ver solo con Dios. Y está diciendo acá, no pudo jurar por otro mayor porque es Dios. Juró por sí mismo. Dio su palabra, es la promesa. Y juró por sí mismo. Dos cosas que son inmutables, dice el versículo 18. Porque por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Versículo 17, la promesa y el juramento. Por esas dos cosas están ancladas firme mi esperanza. Porque el Señor dijo su palabra y eso es promesa. Y Dios juró por sí mismo y eso es dos cosas inmutables. La palabra inmutable en el griego es ametatetos, así se escribe.
con una H intermedio luego de la segunda T. Inmutable. Esa palabra inmutable, muy aparte de la idea de que no cambia, que usted y yo podemos rápidamente hacer sinónimo y decir inmutable, no cambia, eso era lo que se usaba cuando se acababa un testamento. Un testamento de una persona, un padre de familia que iba a morir y escribía su testamento. Y cuando escribió su testamento, al final se ponía ametatetos. No se puede cambiar. Inmutable. Y daba su sello, o daba su firma, para nosotros sería. No se puede cambiar. El testamento no se cambia. Y eso es lo que está diciendo acá. Cuando Dios habló y Dios juró dos cosas, es inmutable. Es como la ley de Meda y de Persa. No se abroga. No cambia. Así que si usted alguna vez ha dudado de que Dios vaya a cumplir su promesa, cuidado con esa duda. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Porque es imposible, dice el versículo 18, es imposible tácitamente, es imposible que Dios mienta. Así que dudar de una promesa bíblica o del Señor, necesariamente podemos catalogarlo como un pecado. No creer que el Señor va a cumplir su promesa llegaría a ser un pecado. Estás dudando de la palabra de Dios y del juramento de Dios. Dios no necesitaba jurar, es verdad, pero juró para de cierta forma hacer una lógica humana, porque la lógica humana es nosotros comprometernos, sellar, hacer pacto y cosas así. Y dentro de la esfera humana era necesario, pero no porque Dios necesitara. Por Abraham sí. Pero recordarán que cada vez que a Isaac, a Jacob, se les recordó el pacto de Abraham, siempre se le dijo como Abraham. Siempre al pueblo se le dijo que Dios basó su promesa y su pacto en la promesa que le dio a Abraham. Si algunos tienen un poquito más de tiempo, váyanse al capítulo 15 luego en su casa y vean el capítulo 15 de Génesis. El Señor hizo primero le dijo a Abraham que haga ciertos sacrificios de animales, es decir, que los mates, los descuartice, los parta por la mitad. Era una práctica que se hacía para hacer ese pacto y lo hizo como que dormir a Abraham y estaban los animales partidos. La tradición común de los pactos es que los dos sujetos que eran parte del pacto pasaban por en medio de los sacrificios. Es decir, como diciendo, los dos somos parte de este sacrificio, de este pacto, de esta promesa. En el capítulo 15 dice que no, Abraham no pasó. El que pasó fue Dios. Dios pasó. En forma de una antorcha de fuego pasó el Señor. Eso nos dice que no era Abraham la condición. No estaba en Abraham la condición de que Dios cumpla su promesa. Estaba solo y únicamente en Dios. Dios, por eso es un pacto incondicional. No es condicionado a la acción del hombre. Y acá viene a recordarnos, a decirnos, amados, las promesas del Señor están intactas porque Dios, el mismo Dios de Abraham que prometió, es el mismo que juró por sí mismo, el mismo va a cumplir su promesa. Así que no dudes de la promesa del Señor, no dudes de su palabra, de la palabra del Señor, porque Él prometió. Los hombres ciertamente necesitan juramentos humanos, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, hacen un doble juramento, pero Dios no. Pero lo hizo por amor a Abraham, para poder confirmar su promesa, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, le puso un sello, el sello de decir, esto es
mi palabra. El pueblo de Israel nació bajo promesa. La iglesia prácticamente tiene las mismas promesas y la misma tarea, los mismos propósitos. Ven conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 6. Porque pareciera ser que la palabra de Dios ha fallado, pareciera ser que la palabra de Dios no se está cumpliendo. Eso decían los que estaban oyendo el mensaje allá de Hebreos. Y dice el escritor a los romanos, que es el apóstol Pablo, versículo 6 del capítulo 9, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, habla de los israelitas, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora sí justifica el hecho de por qué meter a Abraham aquí. Porque sí, por la fe también somos hijos de la promesa. Sí tenemos promesa. Y esas promesas están justificadas, están selladas, están fundamentadas en el Señor. En el Señor. Él es el que nos ha sellado, nos ha garantizado que esto se cumple, que esto es cierto, que esto es verdad. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, todo lo que le desea, porque lo tienen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Sí tenemos bendiciones, sí tenemos promesa, sí tenemos riquezas. Y no puedo pensar que Dios no nos las da, no nos las quiere dar, no las va a cumplir, no las tendremos. Pensar de esa manera no es lo correcto, porque confío en el Señor. Tengo una seguridad en Él. Versículo 18, la segunda parte dice, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, es tomar la palabra asirnos, agarrar, tomar de la esperanza puesta delante de nosotros. Otra traducción, la palabra consuelo se traduce, y es la mejor traducción, es refugio. Refugio. Es decir, tengamos un fortísimo refugio. El refugio del Señor. En la mención de los salmos muchas veces se ha hecho la referencia al Señor como nuestro refugio. Es decir, ahí, bajo las alas del Omnipotente, en ese refugio, estemos seguros de que sus promesas son ciertas, de que sus riquezas son verdaderas y están en nosotros, de que tenemos gracia y paz en nombre de Jesucristo, de que todo lo que el Señor ha dado y ha prometido lo va a cumplir y de que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por tanto, debo estar seguro, debo ser diligente, debo estar confiado, debo proclamar esta seguridad que tengo en el Señor, en el Dios de la promesa. Y eso es mi ancla. Eso es mi ancla. Versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Quién es ese ancla que penetra hasta dentro del velo? ¿Quién penetró hasta dentro del velo? Jesús. Dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si faltaba algo para sellar nuestra esperanza y nuestra confianza, ahí, y ya está, ya lo tenemos, es Cristo. No hay más. Es decir, tuvimos la palabra dada a Abraham,
tuvimos el juramento y el pacto, tenemos las promesas dadas, tenemos las riquezas por Cristo, tenemos el acceso al trono de la gracia porque entró hasta dentro del velo, se puso como precursor, es decir, el primero de todos nosotros, y todos nosotros podemos entrar hoy ante el trono de la gracia del Señor porque Él es nuestro sumo sacerdote y es nuestro ancla. Es lo que nos mantiene, es lo que nos hará ser llevado por todo viento, que nos arrastre de un lado para el otro. Cristo es nuestro ancla, firme. Y aquí dice ancla, firme, segura. Y esa seguridad que tenemos en Él es la máxima o es el sello final de la promesa. Para el creyente en el Nuevo Pacto y Nuevo Testamento diríamos, tenemos a Cristo, la máxima expresión de que Dios cumple su palabra, de que Él es la garantía de nuestra seguridad de salvación. Cuando nos pregunten, ¿por qué usted está seguro de que es salvo? No es cuestión de nosotros, no es cuestión de una oración, no es cuestión de una iglesia, no es cuestión de algo nuestro. Seguridad de salvación es en Cristo, es por la obra de Él, por la gracia de Él, por las riquezas de Él, por el sello del Espíritu Santo dado por Él, por todo lo que Dios nos ha dado. No porque nosotros merezcamos, no porque nosotros seamos mejores que otros. Por eso somos salvos por gracia y no por obra. ¿Pero para qué hacemos obra? Para simplemente ser un reflejo de esa gracia que ya hemos recibido. Y eso es algo que ahora el escritor dice acá sellando. Entonces, no se olviden, no se olviden. Diría yo dos cositas para finalizar, tomando el 12 y el 18. Cuidado, que nos hagamos perezosos. 2, al contrario, imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia ya heredaron la promesa. Imitemos a esos grandes hombres. Y por último, tengamos seguridad en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, en el pacto del Señor, en las riquezas del Señor, en todo lo que es imposible que Dios mienta, porque tenemos un ancla. Tenemos un ancla segura y firme. Y por tanto, estemos en ese refugio. Tengamos un fortísimo consuelo, un fortísimo refugio. Acudamos a Él, agarrémonos de la esperanza, no vacilemos, no dubitemos. Esa palabra creo, si no me equivoco. Dubitar. Así se dice, creo, ¿no? Me quedó la duda. En saber que Él no cambia. Y como, si quieren, porque a veces lo raro a veces se nos queda, puede quedarse algunas cosas, ¿no? No perezoso, algo duro. Imitadores, algo positivo. Inmutable, a metatetos, si se lo pueden aprender. Es decir, no se puede cambiar. Ya Dios lo dijo, no se cambia. Refugio, seguro. Y por último, seguro y firme ancla es Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad, por recordarnos, Señor, hoy también una porción más y darnos, Señor, y llevarnos a reflexionar y pensar, Dios, en esta esperanza segura que tenemos en Cristo el Señor. Nuestro ancla, nuestro refugio, seguro y firme. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a hacer el recojo de las ofrendas, diezmos, lo que están ahí los hermanos ahí con los sobrecitos. Como siempre, están para entregarles. Si usted necesita, pídale. Y mientras recogemos, vamos a cantar Gracias, Cristo. Muy bien. Oramos entonces para hacer el recojo y luego estamos cantando Gracias, Cristo, ¿sí? Ore conmigo. Gracias, Señor amado, por el mensaje en esta noche. Gracias por mostrarnos muchas cosas, Señor, que tenemos que mejorar, cambiar. Gracias por este tiempo. También ahora, Señor, que podemos tener para darte lo que es tuyo. Te encomendamos, Señor, bendiga esto que se va a recoger, Señor. Gracias por la provisión, gracias por el trabajo, gracias por los hermanos que dan de corazón, Señor. Te encomendamos que lo bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Dígale, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amén. Adelante, pastor. Tomen su asiento, hermano. Gracias, hermanos. Buenos, solo antes de salir unos anuncios y unos motivos tal vez de oración. Bueno, el fin de semana tenemos todo normal en los horarios que tenemos ya asignado. El día sábado, el día domingo. Entonces invitarle a los adolescentes, los jóvenes el sábado, como también el día domingo a las 8, a las 10 y también en la noche. Y bueno, ahí comenzando ya el domingo, el mes de agosto, mes misionero para nosotros también. Oren entonces por la campaña misionera 12, 13, 14 y 15. Oren por los predicadores, oren por ese tiempo también que Dios pueda usar a ellos para poder edificar nuestra vida, desafiarnos, participar también en la obra misionera, ser llamado, obviamente, si Dios está llamando a alguien para la obra. Sal de tu tierra, la tierra que yo te mostraré, es nuestro lema. Y bueno, allí estamos con nuestros predicadores, conferencistas. Y también, bueno, oremos por la nueva promesa por fe que estamos retomando, estamos renovando en este año. Luego de 2 años lo estamos haciendo. Así que oraciones por eso y gracias, hermanos, también por su fidelidad en cumplir su promesa por fe en todo este tiempo, porque ha sostenido eso también la labor de aquellos pastores, misioneros, obreros que tenemos en diferentes lugares y cada uno de ellos hasta aquí
Tuvimos un problema a comienzo de año, pero hasta aquí cada uno de ellos siempre se le ha cumplido. Hasta aquí también estamos al día con todos los apoyos que damos a nuestros misioneros y gracias a Dios por eso y sigamos orando por ellos. Si hay alguno de aquí que todavía no ha participado en sus compromisos, recuerdan que hemos hecho un desafío para también alimentación y también para la vestimenta de ellos, de los misioneros, pues acérquense a uno de los diáconos y pueda hacerle saber entonces también o cumplir su compromiso, o hágalo cuando usted pueda, pero tenemos tiempo solo hasta el domingo 8, ya tomar en cuenta hasta el domingo 8, ya tomar ese tiempo para poder dar su apoyo económico en eso también, hermano. Oramos también porque mañana estamos haciendo la inauguración. Tal vez algunos recordarán que he anunciado del estudio de grabación. Hicimos un estudio de grabación para la Misión Bautista. Y está ya hecho. Ayer fui a la prueba ya de sonido y todo lo demás, entonces ya está todo en la iglesia Ríos de Agua Viva. Mañana a las 10:30 de la mañana, entonces estamos invitando a los diáconos de acá, a los pastores y de toda la misión también, y obviamente a algunos hermanos también que están interesados y que tal vez pudieran apoyar de alguna forma este ministerio, también están invitados, hermanos, a participar y puedan confirmar con mi persona. Entonces el día de mañana 10:30 con almuerzo incluido, digamos, ¿no? Entonces está todo ahí, hermano, también para poder participar el día de mañana. Esa es una invitación que quiero recordar. Y bueno, por otro lado, el pastor Alfredo, no olvidar, las Olimpiadas, que son el 6, entonces todos los que ya se han comprometido, están participando y cualquier cosa, por ahí puedan confirmar todo con el pastor Alfredo. Y también, hermanos, algunos que hoy en la noche, al finalizar el culto, puedan ayudarnos. Estamos haciendo algunas cositas aquí, como desarmando unas maderas, unos pallets de madera, que puedan tal vez, hermanos, quedarse, los jóvenes especialmente, para ayudarnos a trabajar en desarmar allí, acá en la parte de la cancha. Están allí listos para desarmarse. Sé que algunos dicen, pero ¿qué es eso? Digamos, facilito es, digamos, ¿no? La diferencia había sido que estos pales vienen con un clavo especial, ¿no? Es un clavo que tiene carne, entonces al sacarlo a veces hay que tener cuidado, digamos, ¿no? Porque si no se quebra, qué sé yo, digamos, no hay cosas así. Entonces, si algunos pueden ayudarnos, sería bien, y si no puede participar de las Olimpiadas si no ayuda. Así que por favor puede hacerlo, ya, hermano. Por otro lado, en peticiones y oraciones, agradecer al Señor por todos los hermanos que están en casa, recuperados y todos los demás. Más bien ya orar para que vengan a la iglesia, ya. Entonces había que hacerlo, ya. Por otro lado, sus oraciones por la familia, nuestra hermana Ana Carvajal, especialmente por la mamá, por la mamita de ella. Hoy día le han operado para ponerle marcapaso y bueno, se complicó su salud hoy día, entonces ha estado hoy dando un susto a la familia. Por favor, entonces sus oraciones por la hermana Ana y su familia, y entonces por favor su apoyo en oración. Entonces, con ese motivo y otras tal vez que usted tenga, allí puede compartir ese tiempo de oración, acérquese a alguien y pueda también orar y compartir ese tiempo. Y al final, si hay algunos que todavía no han recogido su manual de discipulado con el pastor Alfredo, puede recoger con él también, por favor, ya. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de pastoso y santo amor. Esto es porque no llevamos todo
testigo de su cuerpo.